Muchachos, estamos aquí de nuevo en la serie de las torres departamentales y como podrán ver ahorita durante el video, ya se están levantando los primeros muros de mampostería, así que acompáñenme a esta segunda parte. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Muros de mampostería confinada. ¿Sabías que mampostería proviene del latín, o el significado etimológico proviene de manus, que significa manu, y positus, que es literalmente poner con la mano? Desde toda la antigüedad, más en aquellos tiempos, por ejemplo los romanos, ya construían poniendo piedras que iban colocando y levantando sus estructuras. Hoy en día hacemos exactamente lo mismo, pero ya con tabiques, blocks, ladrillo, tabicón, entre otros. Ha cambiado el material, pero no así la misma esencia que como seres humanos venimos haciendo desde siglos tras siglos atrás. Estos muros que generalmente vemos en nuestras casas no solamente sirven para dividir los espacios de las mismas, el baño, la recámara, la sala, sino que sirven para resistir todas las cargas que vienen por gravedad desde los techos. Ahora déjame decirte lo siguiente, no solamente es para las cargas de gravedad, estos muros también sirven para resistir sismos, así que quédate porque vas a aprender mucho ahora mismo. Estoy muy emocionado porque aquí es donde la obra comienza a tomar forma. La vez pasada solamente vimos la cimentación, hoy como podrás ver ya se empiezan a levantar todos los muros uno por uno y eso hace que se mire toda la morfología de nuestra estructura. Mucha gente piensa que esto es un muro de bloque cualquiera, pero en este caso se le llama mampostería confinada porque los muros, que en definitiva son estas superficies formadas por los tabiques de bloque que habíamos estado comentando, unidos por morteros aquí en las juntas, quedan rodeados por estos elementos de acero que pueden ver en vertical, a los cuales le llamamos castillos. Bueno, de acero de refuerzo, porque al final, una vez levantados los muros, se tiene que colar de concreto todos estos elementos de tal manera que ya te queda toda una mampostería confinada con elementos de concreto reforzado. Y estos elementos en horizontal se le conocen como dalas de cerramiento. Tienen la misma función rodeada del muro y a detalle explicaremos cómo es que funciona cada uno de estos. Y bueno, ¿por qué le llamamos mampostería confinada? A ver, vamos explicando desde el principio. Como verás aquí, este muro está formado por muchas piezas de bloque, en este caso puede ser tabique, puede ser ladrillo, unidos por mortero. ¿Qué significa esto? Que al final es un muro o es una placa formada por muchos elementos. En la ingeniería o en el diseño estructural, tú tienes que cumplir con la homogeneidad, es decir, que se comporte como un elemento homogéneo, que fuera un solo elemento de un solo material, una sola pieza. Como esto es una pequeña mentirita, utilizamos estos elementos verticales que estás viendo por acá, ¿sí? Que por el momento solamente es varilla de acero de refuerzo, y estos elementos horizontales que puedes ver también en esta parte superior, también viene uno que ya está colado en la parte inferior. ¿Cómo se les llaman? Aquí en México llamamos a estos elementos verticales castillos. Otros países hispanohablantes les llaman columnas de encadenado o columnas de encadenamiento, y a estos elementos horizontales los conocemos como dalas. Estos elementos que ahorita solamente estás viendo el acero, pero una vez ya levantado el muro se van a colar de concreto reforzado. Estos elementos lo que hacen es rodear todo el muro confinándolo, de ahí viene la palabra confinada o mampostería confinada o confinamiento, y hace que entonces se cumpla la hipótesis de que todo este pedazo de muro va a trabajar como si fuera un solo elemento homogéneo, cuando en realidad, como te explicaba al principio, es lo más heterogéneo de la vida. Y como estás viendo en este momento, ese es el proceso ideal. Primero tienes que armar los castillos y las dalas, levantar el muro y hasta lo último colar ya con el concreto estos elementos que hemos estado hablando. Hay que tener cuidado de que este muro quede bien plomeado, de que este muro, es decir, quede muy bien en vertical, porque cualquier error que tenga ya se va a ir extrapolando a toda la obra, y bueno, nadie quiere tener que demoler toda la obra avanzada. Te dejo como dato, si alguna vez te has preguntado cuando has visto estos muros todavía en obra, que no tiene el acabado, ¿por qué se pone intercalado, por así decirlo? Si miras las juntas verticales, no hay una sola junta que vaya desde arriba hasta abajo. Esto es para no permitirle al muro que se agriete, debido a la diferencia de rigidez entre el muro de bloque
y la junta, si tú pusieras toda esta pieza igual desde arriba hasta abajo, generarías que se ponga una grieta en toda la junta vertical. Así que es por eso que se recomienda y se acostumbra ponerlos intercalados para evitar dichas grietas. Bueno, un punto muy importante es la primera hilada. Si tú no dejas bien nivelada, ¿sí?, la primera hilada, ese error, aunque sea por milímetros, lo vas a ir exponenciando como vaya subiendo toda la altura del edificio. Así que siempre es muy importante tener bien nivelada la base para colocar nuestra primera hilada. ¿Qué es la hilada? Bueno, toda esta fila horizontal, ¿ok?, de tabiques, primera, segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente. Eso es lo que se le conoce como hilada. Una de mis principales recomendaciones a mis clientes como estructurista es que cuando tengan que pasar instalaciones, como por ejemplo esta tubería de PVC, nunca la pongan en medio de un castillo estructural. Como podrás ver acá, tenemos este castillo estructural armado con varilla de refuerzo típico ASTM A615, por ejemplo aquí en México, y a un lado yo les recomiendo poner un castillo independiente formado por Armex. El Armex son estos elementos que ves de varilla un poquito más delgadita pero con mayor resistencia, para que no pierda el confinamiento la mampostería, pero también pueda seguir bajando las instalaciones por donde las requieras. Un error común en algunas obras es que a los castillos estructurales les ponen estas instalaciones y reducen así el área efectiva del material. Por lo tanto, no lo recomiendo, así que te dejo este tip para tus obras. Bueno, y este es un tabique de block típico aquí en México, donde verás su geometría, tienen el espesor, tienen cierta longitud, que sería esta dimensión que estoy mostrando acá mismo, y tienen cierta altura también, que es esta que tenemos acá. Podrás notar que tienen huecos. Esto ayuda bastante a reducir el peso sin poner en riesgo la rigidez o el cuerpo, ¿sí?, de nuestro elemento, y muchas veces también aíslan térmicamente, aíslan sonido con estos huecos que tienen acá, y cuando el cálculo lo requiere también sirven para rellenarlos de concreto y varilla de refuerzo, como por ejemplo en la mampostería reforzada interiormente o en esta misma mampostería confinada que ya te estaré explicando en un momento más. Y bueno, este es apenas el inicio de los muros de mampostería, así que no dejes de ver todos los siguientes videos donde vamos a ver muros nivel tras nivel, losas de entrepiso, losas de azotea, y así cómo va a ir funcionando todo el sistema estructural, bajando la carga hasta el suelo y que los edificios se encuentren totalmente estables. Aprovechando, aunque no te quiero mezclar mucho en este video, estamos aquí sobre la plantilla de concreto pobre, donde ya se va a empezar a armar la cimentación de la otra torre. Recuerda que dijimos que iban a ser dos torres viéndose fijamente una a otra, pero esta lleva un sistema de cimentación un poquito diferente a la torre norte que se le conoce, a la que ya estuvimos viendo, así que no te pierdas los siguientes videos. Y bueno, lo de siempre, no fuera contenido de Alberto Estructural si no vemos todo este comportamiento en el estudio. ¿Me acompañas? Bien, pues ya estamos acá en el estudio, donde vamos a revisar cómo realmente funciona o se comporta un muro de mampostería al estar sometido a cargas por gravedad y también a cargas laterales, como dijimos en la obra, por ejemplo, si se trata de un sismo. Bien, pues aunque aquí estamos viendo los dos modelos estructurales, tanto de la torre norte como de la torre sur, por esta ocasión vamos a ver solamente el comportamiento e incluso cómo debes armar un muro de mampostería confinada. Aquí te estoy poniendo un ejemplo de uno. Podrás ver que tenemos un muro de mampostería de 7 metros de largo y una altura de 2,90 desde ya el piso terminado, o lo que vendría siendo la parte superior de la losa de cimentación, hasta la parte superior de la losa. ¿Qué estamos viendo por acá? Bueno, estarás viendo con un renderizado lo que pareciera ladrillitos, ¿no? Tabique de barro rojo recocido, como lo indica la norma aquí en México, ¿sí? Y realmente solamente es una texturización, un renderizado. Lo que importa en un software, o lo que tienes que darle como entrada, es precisamente las propiedades mecánicas del material. Aparte de las geométricas, que esas las modelas, espesor, altura, longitud, como estábamos viendo anteriormente, tenemos que controlar el módulo de elasticidad, el módulo de cortante, el coeficiente de Poisson. Muy importante, el peso específico. Hoy en día los software toman en cuenta el peso propio de la estructura, no lo tienes que dar tú aparte como una sobrecarga muerta. Y
si te das cuenta por acá, yo sí le estoy diciendo en mi software que estos muros no tienen capacidad a la tensión, como lo indica por ejemplo las normas técnicas complementarias de Ciudad de México. Si un muro de mampostería tú lo quieres estirar, tú lo quieres provocar una tensión, se va a agrietar rápidamente. Entonces, este es un comportamiento no lineal que debes de tomar en cuenta. No quiero ahondar mucho porque es muchísima información que a lo mejor ahorita no estamos para decirla. Ojalá en algún video podamos ir entrando un poquito más a estos temas más complejos, pero te lo dejo como dato que hay que considerar todo lo que nos diga la normativa, ¿ok? Y nada, una vez que tenemos esas propiedades según lo que dice la norma, si te das cuenta, también tenemos tanto los elementos verticales que mirábamos en obra, que definimos como castillos, y los elementos horizontales que definimos como dalas. Así veríamos el muro ya terminado, viendo las piezas de tabique, de ladrillo o de block, y veríamos estos elementos de concreto reforzado ya colados que ahorita en obra los estábamos mirando más o menos así. Lo que mirábamos era el armado, ¿sí? Mirábamos solamente el armado y las piezas de block. Ahí estábamos viendo las varillas longitudinales, el refuerzo transversal que mencionamos como estribos o conocemos en México como estribos. ¿Y qué estamos viendo por acá? Antes que nada quiero explicarte. Según las normas mexicanas, estos muros van a tener cierta longitud y cierta altura. ¿De qué me sirve? ¿Por qué? Porque dice las normas técnicas de México que ningún muro puede tener más de 4 metros de longitud o bien 1.5 veces la altura del entrepiso sin un castillo intermedio. Si te das cuenta, en este caso tenemos 7 metros de longitud y por eso yo he colocado un castillo justamente en el medio, de tal manera que tenemos 3.5 metros. Si hacemos por ahí la comparación, nos vamos a dar cuenta que nos va a regir 4 metros, así que si lo tengo a 3.5 metros, la distancia entre un castillo y el siguiente, bueno, estamos cumpliendo con la normativa. Esto para castillos. Para las dalas podrás ver también que tenemos 3 dalas, 1, 2 y 3, ¿ok? La dala 1 es la que va a amarrar ya la losa cuando se vaya a colar ya el entrepiso. La dala 2 se le conoce como dala de cerramiento. ¿Por qué dala de cerramiento? Porque generalmente es la que va en la altura donde tengamos puertas y ventanas, ¿sí? A esa altura se le conoce como altura de cerramiento y por lo tanto de ahí es que a esa dala la conocemos como dala de cerramiento. No está ahí solamente porque sí. La norma nos indica que tampoco podemos tener más de 3 metros de altura libre sin una dala intermedia. Y tú me dirás, oye, pero tienes 2.90. Muy bien, yo al estar muy cerca del límite siempre coloco esta dala. ¿Por qué? Porque en las puertas y ventanas no va a fungir como dala, sino va a ser función de viga. En esta parte, aunque sean claritos pequeños, por ejemplo, las puertas generalmente tienen 90 centímetros libres, las ventanas sí que pueden variar 1,5, 1,90, incluso ventanales mucho más largos. En esta parte, al haber vacío, la dala funciona como una viga. Y te acuerdas que dijimos que el muro de mampostería, el enrase que tendríamos acá, no soporta tensión. Si tú no le pones esa dala, en definitiva se te van a caer las piezas o vas a tener un muy mal comportamiento, se te va a empezar a agrietar en estas zonas de tu ventana y se va a ver feísimo. Y por último tenemos la dala número 3 que está aquí abajo. Este está al nivel de la cimentación, ¿ok? Y se le conoce como viga de cimentación en este caso o dala de desplante. ¿Y por qué el nombre? Bueno, porque de aquí se empieza a desplantar la primera hilada, la segunda, la tercera. Entonces ese es el nombre que se le conoce. Las 3 son dalas, ¿sí? Y según el nombre o la posición en la que esté, tenemos una denominación diferente para cada una. Es muy importante que no dejes de confinar de esa manera los muros. Yo sé que no nos gusta a veces como constructores o en el plano ver tantos elementos. ¿Por qué? Porque va a generar costos, va a generar tiempo en obra de estar armando, pero si no los colocas donde te dice la normativa, va a ser susceptible a que tenga un mal comportamiento frente a cargas laterales como fuerzas sísmicas o que simplemente se te empiecen a agrietar los muros. Muchas veces vemos muros en casas agrietados de las esquinas de las ventanas
debido a que no los confinan de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Ahí va lo siguiente. Si aquí nosotros tuviéramos una ventana, por ejemplo, como yo estaba poniendo ahorita en esta zona, ¿sí? Las normas mexicanas nos obligan a que coloquemos también castillos en esta zona, justamente donde inicia y termina la ventana, aparte de la dala de cerramiento que ya estábamos viendo, y otra dala aquí donde está la ventana. ¿Para qué? Para evitar estas grietas en diagonal que tú puedes ver en algunas estructuras que no están debidamente confinadas, porque en estas esquinas hay una concentración de esfuerzos muy fuerte y eso hace pues que tenga un comportamiento inadecuado. No quiere decir muchas veces que se va a caer el muro, pero sí quiere decir que se está comportando de una manera incorrecta y genera bastante incertidumbre en el usuario y también bastante molestia. Bien, bueno, pues aquí ya tenemos dónde debemos de colocar los castillos, dónde debemos de colocar las dalas. Te hago una recomendación que te pases por las normas de tu ciudad, de tu país, y que revises todas las indicaciones con respecto a poner castillos o columnas de encadenado y dalas. Es muy importante. Otra cosa, antes de revisar los números sobre el muro o el análisis sobre el muro, quiero acercarme por acá. Miren, quiero que vean esto, muy importante. Vean cómo los estribos están más juntos acá en las zonas donde están las dalas, y cómo en las zonas, digamos, más alejadas o en los centros de las alturas de los castillos, estos estribos están más separados. Esas son nuevas indicaciones que nos dan las normas, por ejemplo aquí en México, de cómo confinar también el acero o el núcleo de acero en los castillos. Por ejemplo, si revisamos este castillo de por acá, podemos ver su armado longitudinal, que tiene 4 varillas número 3 o de 3/8 de diámetro, un phi igual a 10, por ejemplo en Sudamérica, y podrás notar cómo tenemos los tercios o digamos cierta parte del elemento con estribos más juntos. Si vemos por acá los estribos, los tenemos a cada 7,5 centímetros, aproximadamente 3 pulgadas. En los extremos, ¿sí? Ahí están apareciendo los extremos, y como en el centro del claro ya los tenemos a 20 centímetros de separación, ¿ok? Esto es para evitar el problema de columna corta. Cuando haya un sismo, se generan muchos cortantes ahí en los nodos donde están los castillos con las dalas, y se ha demostrado, o cuando ha habido problemas debido a terremotos, se ha visto cómo en esas zonas tienden a fallar. Por eso el reglamento mexicano, que es al que estoy haciendo mención en este momento, te indica que tengas separaciones muy estrechas hasta cierta altura, cercano a estas uniones entre los castillos, dalas, losas o traves, y separaciones ya un poco más separadas en el centro de la altura de los castillos, donde ya no tenemos un elemento que tenga un puntal de compresión o tensión en esa zona y le pueda provocar cortantes grandes. Bueno, no así para las dalas de cerramiento. En las dalas no nos pide la norma tener ese tipo de detalle, así que podrás ver, por ejemplo, en esta dala que tengo hasta arriba, que ahora sí todos los estribos están a cada 20 centímetros, como indica aquí, todos uniformemente a lo largo de los 7 metros de la dala, ¿no? Y también tiene su armado longitudinal. Claro, hay que revisar qué acero mínimo debe de tener, tanto longitudinal como transversal. Con esto pues ya quería dejarte claro de cómo debes armar un muro para ahora sí empezar a revisarlo. Pues vamos revisando el comportamiento de este muro, y es lo que te quería mencionar. Vamos a apagar por aquí un poquito las dimensiones, ya nos las aprendimos de memoria, ahí está. ¿Y qué he hecho yo? Pues que le he puesto una carga uniformemente distribuida, que pudiera ser, por ejemplo, debido a la losa que va a haber en toda esta zona. Imagínense, aquí va a tener cierta losa con cierta área tributaria que va a pasar para este muro, ya sea en una dirección o si fuera en 2 direcciones. Bueno, pues yo estoy suponiendo que vamos a tener prácticamente 1 tonelada por metro lineal de carga vertical. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que este muro precisamente va a tender a aplastarse debido a esa carga. Habíamos estado revisando por ahí las propiedades mecánicas del material con su módulo elástico, y obviamente va a tener capacidad para tomar esta compresión, ¿no? Si ahí lo analizamos, bueno, ya podemos analizar la pura placa, poder ver que va a tener cierto comportamiento.
Ahí, por ejemplo, estoy viendo cómo está más comprimido. Si vemos el panel por acá, estoy viendo toneladas, por ejemplo, 821 kilos por metro. Recuerden que es metro de ancho unitario o de ancho tributario de esta placa. Por ejemplo, podrás ver cómo en la parte inferior, acá cercano a la dala de desplante, tenemos la mayor compresión, 821 kilos por metro. Recuerda que estamos analizando una placa, ¿sí? Tenemos resultados en función de un metro o un ancho de un metro, ¿sí? Tributario, 821 toneladas. Y como acá arriba, donde apenas está la losa, pues empezamos solamente con 124 kilos por metro. 124 kilos de compresión, y ya abajo, que se va sumando también todo el peso del muro, tenemos ya 821 kilos. Ya habíamos hablado que estos muros, pues claro, son muros de carga y tienen capacidad, como lo estamos mostrando acá, para absorber todas estas fuerzas que vienen desde los techos superiores, primer entrepiso, segundo entrepiso, e incluso hasta desde la azotea. Ahora, como estamos viendo, el muro de mampostería debe tomar esta carga gravitacional. Sin embargo, muchos ingenieros piensan que son los castillos y las dalas, y la misma norma te indica que no tomes en cuenta que existen estos elementos y tú lo pases todo al muro de mampostería. Recuerda que estos elementos solamente están para confinar a la mampostería, es decir, que todo este muro de 7 metros trabaje en conjunto. ¿Te acuerdas que vimos que estaba formado por muchas piecitas? Es un material, es un componente heterogéneo, y tú tienes que hacer que se comporte como si fuera de un solo elemento. ¿Qué me dicen a mí mis clientes? Oye, si yo tengo un muro muy alto, lo podemos pasar a ponerle más castillos y más dalas para así no engrosar mucho el muro, y la respuesta es no. Si tú tienes un muro muy delgado y mucha altura, lo que vas a hacer es que se pandee. También la norma indica que la relación entre la altura y el espesor del muro jamás exceda de 25. Por ejemplo, para un muro de 15 centímetros, la máxima altura que debe tener son 3.75 metros. Nosotros estamos utilizando un muro de 15 centímetros porque recuerda que teníamos solamente 2.90. ¿Sí? Si tú quieres tener una altura libre de 4 metros, 4,5, ya tienes que ir engrosando el espesor del muro a 20, a 25 o 30 centímetros según la altura del mismo. ¿Qué conlleva? Que muchas veces los clientes te dicen ponle más castillos y más dalas, y eso no es correcto. Los castillos y las dalas, ahora sí te voy a explicar para qué sirven. En resumen, los castillos y las dalas no son los que van a resistir las cargas gravitatorias, pero sí las cargas laterales. Todas las cargas gravitatorias se las vas a poner a la mampostería. Tú vas a tomar en cuenta que esos 7 metros y esos 2,90 metros de altura eran solamente de block, y que no existían ni castillos ni dalas. Esto para el diseño estructural, no para la construcción. Bien, ahora sí, al peso por carga gravitacional que teníamos anteriormente, le voy a colocar una fuerza de 10 toneladas en lo que vendría siendo el entrepiso. Es más o menos como se comportan las fuerzas cuando hay fuerzas laterales, en este caso una fuerza sísmica. ¿Qué es lo que va a suceder? Que aquí va a empezar a interactuar todos los fenómenos que ocurren en un muro de mampostería cuando está sujeto a carga gravitacional y cuando al mismo tiempo ocurre un evento sísmico. Lo primero es que esta carga gravitacional, en definitiva, le va a generar una compresión. ¿Sí? Compresión que luego tiene que resistir todo este muro en sentido contrario. También esta fuerza multiplicada por la altura del muro nos va a producir un momento de volteo. ¿Qué es esto? Es lo que vemos en los videos cuando vemos un terremoto y vemos que las estructuras comienzan a hacerse así. Esto es lo mismo que le va a pasar a un muro, ¿sí? Si tenemos el muro, al haber fuerzas laterales, va a tender a querer voltearse y tú tienes que resistir ese volteo. Se va a comprimir de una zona y se va a descomprimir de la otra, incluso tensionándose. Recuerden que un sismo lo que son es aceleraciones en el terreno, va a estar yendo y viniendo y luego se comprime de la otra parte o del otro extremo y se descomprime del otro, y así sucesivamente. ¿Quiénes son los que tenemos aquí en los extremos? Los castillos. Y los castillos, ahí sí, para fuerzas laterales, son los que van a estar resistiendo estas compresiones y tensiones, o puntal de compresión y puntal
fundamental de tensión que indica la norma en el muro de mampostería. Y por último, no solamente el momento de volteo, sino también obviamente un cortante debido a esta misma fuerza. En realidad estas son las fuerzas que van a estar actuando en el muro y por lo tanto pues tendremos las reacciones, ¿no? Un momento que tiene que ir en el otro sentido, un cortante que tiene que ir en el otro sentido y una fuerza que tiene que ir en el otro sentido para que éste esté en equilibrio. Vamos a ver qué está sucediendo, miren, con estos castillos de los extremos en definitiva, para que vean lo que habíamos comentado anteriormente. Bien, pues si ahora analizamos todo este comportamiento, o bien cómo se va a comportar el muro cuando esté sometido a esta fuerza gravitacional y a esta fuerza lateral, como lo que pudiera ser un sismo, vean qué está sucediendo con los castillos en los extremos. Vamos a destacarlos por acá y miren qué está sucediendo. Vean la dirección de la fuerza. La fuerza va de izquierda a derecha en nuestras pantallas y qué es lo que estaría haciendo que este muro tienda a querer voltearse de esta forma. Es decir, se comprime esta esquina y esta se tiende a descomprimir, incluso puede llegar a tensionarse y que se quiera levantar del suelo y por eso entre en tensión. Vamos a decir que aquí tenemos una tensión y aquí tenemos una compresión y lo podemos ver desde el panel. Quiero que mires ahora sí cómo este castillo de la derecha está sometido a 3.15 toneladas de compresión. Ves por ahí el signo negativo, ¿no? Este color azul, signo negativo, compresiones. Y mira qué está sucediendo con el castillo del extremo izquierdo en nuestras pantallas, que está en color rojo y tenemos 2.3 toneladas, ahora sí máximas, pero de tensión, ¿ok? Por lo tanto, ese es el comportamiento que tienen los castillos y es para eso de lo que nos sirven. Ahora, recuerda que el castillo es un elemento de concreto reforzado. Cuando esté en compresión va a actuar el concreto y cuando esté en tensión van a actuar las varillas. Ahí es importante que diseñes bien el castillo según lo que indique la norma para este fenómeno según en el que se encuentre. No te confundas. No es que el de la derecha va a tener compresión siempre y el de la izquierda va a tener tensión siempre. Recuerda lo que estábamos hablando. No te confundas. No siempre un castillo va a estar solamente a compresión y el del otro extremo a tensión. Recuerda que como lo estuvimos diciendo anteriormente, el sismo son aceleraciones en el suelo, lo cual hará que estos estén yendo y viniendo de tensión a compresión hasta que el sismo termine. Por lo tanto, diseña ambos castillos de la misma manera. Y bien, por último, también tendremos que resistir este cortante, que la norma indica que lo va a resistir solamente la mampostería y si es necesario y la mampostería no es suficiente para resistir todas esas fuerzas cortantes, podremos colocar acero de refuerzo entre las juntas horizontales. O bien, recuerda que muchas veces si son piezas de block, es ahí lo que habíamos comentado en la obra, que estas piezas se rellenan con concreto y con acero vertical también, y por lo tanto así aumentamos las propiedades mecánicas del muro y por ende tenemos más resistencia tanto a compresión como a fuerzas laterales, en este caso cortante último. Así que aquí te dejo todo el resumen. Un muro de mampostería confinado, cómo se va a comportar y qué va a resistir. Primero, cargas gravitatorias. Todo el peso del edificio y todo el peso de las personas que van a habitar en él, tanto muebles, etcétera, etcétera. Eso lo va a tomar solamente la mampostería. Número 2, fuerzas laterales debidas a sismos. Lo primero es el momento de volteo. Eso lo van a resistir los castillos en los extremos del muro y por eso la norma también te indica que siempre deben existir esos castillos. Te recomiendo ir a revisarla. Y por último, número 3, el cortante, la fuerza lateral totalmente que va a actuar a lo largo de las juntas. Primero lo va a tomar solamente la mampostería y si la mampostería no es suficiente, por ejemplo, ahorita veíamos 10 toneladas, si la mampostería solamente te ofrece 7, las otras 3 toneladas las vas a tener que salvar poniendo acero entre las juntas y rellenando esas piezas de bloque que miramos en el video con concreto reforzado
con una varilla en vertical también. Te recomiendo ir a revisar la norma y por ahí hacemos un tutorial donde ya podamos revisar ahora sí analíticamente y no solamente cualitativamente todo el proceso de un muro de mampostería confinada. Así que nada, es todo por el video de hoy. No te olvides de estar siguiendo esta serie donde vamos a aprender mucho sobre todos los elementos estructurales de estas dos torres departamentales y aprovechando, viendo el comportamiento y analizando todos los elementos estructurales para ver cómo se comportan y cómo se diseñan. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te van a estar apareciendo por acá y dale me gusta y comenta y o comparte y nos vemos en la siguiente.